Si ustedes se meten en nuestro canal de YouTube o en Facebook, que es donde también nos pueden ver, ya van a ver a nuestro vecino Alberto González, que es el Beto. No le vamos a decir más Alberto. A partir de ahora el Beto, acá guardavidas, que le está tocando trabajar en Santa Teresa, pero bueno, también guardavidas de acá de nuestro balneario, como para enterarnos un poquito más de cómo estuvo la temporada, a ver si realmente ya terminó o tenemos un changüí de meternos al agua un poco más, algunos días más. Le hablaremos entonces de clima, de problemáticas y otras cosas. Muy buen día, bienvenido Beto, gracias por arrimarte. Bueno, buenos días a ustedes y gracias por la invitación. ¿Hay chance de seguir metidos en el agua o ya fue? Sí, siempre que están estos temporales así, o subestadas o pamperos, baja la temperatura y después crece y nos olvidamos del frío y nos metemos al agua. Bien, muy bien. Así que lo primera duda que teníamos Samá. tremenda, vamos a volver. Vamos a Vamos a volver al agua, por lo menos, por favor, por favor. Bueno, ¿cómo estuvo si a nivel general en todo el departamento y también después poder charlar un poquito de lo que pasó acá en la zona hasta el momento de la temporada? ¿Cuándo arrancó y cuál es el primer balance que se podría hacer? Bien, nosotros arrancamos el 12 de diciembre a trabajar y trabajamos de forma ininterrumpida hasta el 16 de marzo. No terminó la temporada para nosotros y bueno, no damos por finalizado el verano. Nos queda para trabajar ahora del 12 de abril al 20 de abril, toda la Semana Santa. Fue un verano donde hubo mucha gente, tuvimos muchas intervenciones, mucho trabajo, por ende, nosotros siempre consideramos dos factores claves. Uno es la cantidad de gente, que este verano sí la hubo, y después la dinámica del mar, y sobre todo en esta zona del lado oeste. Después, sobre todo el 10 de enero, empezó a soplar bastante más del noreste y del este, con lo cual generó una dinámica más peligrosa, si así se quiere, y bueno, generaron como los dos factores claves, que más allá de la prevención, que es básicamente en lo que nosotros nos abocamos, evitar los accidentes, intentar enriquecer un poco el baño de la gente, evitando accidentes. Se sucedieron bastantes accidentes y bueno, y acá traigo un poco el informe de lo que se tiene recabado hasta el 24 de febrero en todo el departamento de Rocha. ¿Está? Bien, ¿cómo está el mar? ¿No? Porque ustedes vienen laburando temporada a temporada y Sí. justo que decías que, bueno, depende cómo está también, cómo se presenta el mar. ¿Hay cambios? ¿Ustedes están sintiendo también el cambio y que ya no es lo mismo? Por más que obviamente es dinámico, el mar va cambiando, pero bueno, en este último tiempo, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, es una buena pregunta porque en realidad nos pasa que a veces le vamos a hacer una prevención a personas y te destacan de que hace mucho tiempo que vienen, pero bueno, vienen de repente una semana, unos días, y tienen como esa visión parcial de lo que es el mar en esos días. El mar cambia constantemente, es algo que en realidad nosotros lo vemos que es algo estable durante todos los años, pero que bueno, que depende de un montón de factores, depende del viento, depende de la dirección del oleaje, y la orientación que tienen cada una de las playas geográficamente, la dificultad que puedan tener, analizándolo desde el punto de vista de guardavidas, ¿no? La dificultad que podamos llegar a tener el trabajo, mayor o menor, y bueno, por eso ahí es donde nosotros trabajamos con las señalizaciones, que bueno, yendo un poco al tema, no sé si me adelanto, que es importante la cartelería, que está faltando, en cuanto a las señalizaciones, porque nos pasa que cuando vamos a hablar con las personas, mucha gente no ve la bandera de torre, que es la que está marcando el estado general del mar, y bueno, no significa que no saben qué significan los banderines de orilla, que marcan los lugares específicos, que nosotros generalmente marcamos lugares peligrosos, como corrientes de retornos, o zonas de roca, o zonas de barco, que pueden haber barcos hundidos, que hay hierros en el departamento, como en La Pedrera, que marcan esas zonas para evitar accidentes. Sí, que a veces pasa que bajás en algunas playas, algunos días, hay un montón de banderas rojas y vos decís, ¿por dónde entro? ¿No? ¿Entro al agua o no? ¿Por cuál es? ¿Esto es lo que me está pasa eso marcando porque o esto es lo que...? porque sabés lo que las banderas indican, digamos. Por eso debería haber cartelería bastante importante donde uno llega y lo primero que ve, fíjate la bandera, significan esto, ta. Porque... El mensaje que es importante hacer llegar, aparte que falta cartelería, es que nosotros somos funcionarios municipales, que estamos en función de la gente, que la gente se arrime y pregunte, que a nosotros obviamente nos gusta acercar esa información. Si no se aburren, además. ¿Eh? Si no se aburren. No, bueno.
A veces sí, a veces no. Es como una guardia de un médico en un CTI. Yo lo comparo con eso. Hay momentos que los tenés aburridos, hay momentos en los cuales se te dispara todo a un 100%. Sí. Entonces digo, es importante, nada, estar atento en la guardia, pero en torno a esto que es la prevención, nada, que la gente sepa que nosotros estamos en función a eso, que se acerquen y pregunten qué es lo mejor para tener un baño seguro con su familia, ellos mismos. También porque nos pasa, y esto es importante, en torno a los accidentes que hubieron, nosotros invitamos siempre a la gente que se bañe dentro de zona. Y hablamos de zona segura, zona con guardavidas. Entonces, cuando me pasan la Moza, de que hay gente que atraviesa toda la playa de la Moza porque ve la playa que da el Cerro Verde, que se llama la Moza Grande, que es una playa hermosa, que tiene 3 kilómetros de costa, y la ven y dicen, qué lindo, y se van con la familia para allá. Desde hace 6 años, más o menos, que nosotros constantemente estamos teniendo accidentes del otro lado, con una piedra de por medio que nosotros no vemos, entonces genera una dificultad. Entonces nosotros nos acercamos, hablamos con las personas, sobre todo si son familias, están con niños, porque los accidentes se complican. No es lo mismo salir uno solo que tener que ayudar a 2 o 3 niños. Entonces, bueno, siempre intentamos invitar a la gente a que se acerque a la zona. Eso lo hablo en primera persona, que es lo que yo hago, y me consta que muchos compañeros guardavías hacen eso mismo en sus playas. Y bueno, yendo a lo que son las playas de acá, nos está pasando de que estamos teniendo problemas de cobertura bastante importantes, con puestos pedidos desde hace muchos años, sobre todo en zona de La Viuda, donde se han extendido calles bastante lejos de los puestos guardavías y son negados sistemáticamente por los gobiernos de turno, independientemente de los colores políticos. Bueno, Dale, podemos ir hablando de la realidad de los y las guardavidas con preguntas desinformadas, ¿no? Ajá. Que es lo más divertido de las preguntas desinformadas de, por ejemplo, Sí. ¿por qué no hay otra? ¿Es necesaria otra casilla en Playa Grande, por ejemplo? Sí, es necesaria, de hecho está pedida hace años porque están cubriendo una zona muy extensa entre los puestos que tienen, además que tienen zona que se baña gente fuera de su zona. Y dentro de la zona guardavidas es muy extenso y se baña mucha gente. ¿Quién contrata a los guardavidas en el departamento? Bien, es la que toma la decisión final es la Intendencia de Rocha. La Asociación de Guardavidas de Rocha hace una asesoría técnica en torno a los problemas técnicos que se ven y los reclamos de la comunidad y se los acerca a la Intendencia. ¿Por qué empiezan el 12 de diciembre si la gente ya se está bañando en noviembre? Bien. Y los dejan ahí desamparados por culpa de ustedes. Porque hay un convenio que se firma año a año con una cantidad de días determinada, a pesar de esa asesoría técnica de parte de los guardavidas de Rocha, que argumenta o fundamenta de que debería ser antes y después el servicio de guardavidas, porque hay una necesidad, sobre todo los fines de semana, y se debería ampliar, y bueno, por un tema presupuestal, la Intendencia sistemáticamente lo niega, a pesar de que, por ejemplo, en estos días acá en la playa del Ribero, han habido accidentes fuera del 16 de marzo en este periodo. A mí me tocó intervenir en uno, un domingo, y bueno, nada, la necesidad sigue estando. El tema de la franja horaria, que es algo que estamos repitiendo preguntas que a veces escuchamos que les dicen a los guardavidas y vos decís, ay, por favor, informémonos un poquito antes, pero bueno, es importante también. ¿Por qué es ese horario, teniendo en cuenta de que cuando bajan los guardavidas a la mañana ya hay una primera tanda de gente que sube, Bien. y cuando suben los guardavidas a la tarde es la última tanda de personas que bajan a la playa? Bien. ¿Cómo se marca los horarios? Bien, es una linda pregunta y le agradezco, porque es la pregunta del verano que todo el mundo nos hace desde hace muchos años. Hay un problema grave con el tema del horario, destacado por los guardavidas desde hace más de 15 años, en este informe técnico que hacemos todos los años, y desestimado por parte de la Intendencia en torno a la necesidad desde el punto de vista presupuestal y de interés. Y lamentablemente, nada, hasta que no pasen cosas graves no se va a solucionar. Nosotros lo que decimos también que nosotros cuidamos el baño de mar de la gente y no de sol, porque la pregunta es ¿por qué están en el horario que el Ministerio de Salud Pública dicen no estar? Entonces, bueno, este es un argumento importante. Nosotros cuidamos el baño de mar de la gente. Después el otro argumento importante que nosotros tenemos es que desde el año
2006, si no mal recuerdo, que venimos tomando registros de los accidentes en los diferentes horarios. Tenemos más de un tercio de los accidentes en el departamento en esa franja horaria. Estamos hablando de que en el departamento de Rocha, desde el año 2006 a la fecha, oscilan entre 250 personas y 500 personas rescatadas año tras año. Entonces, estamos hablando de un tercio, estamos hablando de muchísimas personas que en esa franja horaria sería un desastre. Entonces, nosotros técnicamente no podemos avalar eso porque nos estaríamos encontrando con personas fallecidas volviendo a retomar un horario. Entonces, lo hemos negado sistemáticamente eso, ante una intendencia que maneja de todo desde un punto de vista presupuestal. Y llegó la hora de que hay que invertir un poco más y trabajar seriamente esto de cara a los vecinos, de parte de la Asociación de Guardavidas de Rocha para encontrar una solución al horario, y de parte de la Intendencia de Rocha, que es la que administra los recursos de todos nosotros, para lograr un mejor servicio. Es importante esto que dice Beto, de que para la Intendencia Departamental de Rocha esto es un tema de dinero, o sea, no vamos a invertir mucho en la prevención de la gente que viene a disfrutar del balneario, de nosotros mismos que vivimos acá, de todas las personas que nos bañamos en nuestras playas. Está bueno que sepamos que por un tema de dinero no se extienden los horarios o no se suman más guardavidas, más funcionarios. Así, exacto, no es de ahora. No es la gestión Alejo Pierres o Nicolás García, ni nada. Esto viene de siempre. La discusión con los guardavidas es eterna. Yo siempre digo que es como una visión del turismo en el departamento, donde el servicio de guardavidas se ha visto más que como una inversión, como un gasto. Hoy en día no ha compasado el desarrollo turístico que está teniendo hoy en día. Entonces todos sabemos que fue una temporada muy buena, que todo estuvo muy lleno, y bueno, nosotros lo vivimos en las playas directamente. En carne propia. En carne propia. Sí, y me pregunto también, obviamente que esto quizás no lo vas a poder responder ni loco, pero quizás debería haber una política más nacional, ¿no? Con respecto a las guardavidas, porque entiendo que se tiene que hacer cargo el departamento de Rocha, son las playas de Rocha, pero también es parte del turismo nacional, digamos. Indudablemente sí, o sea, hay un Ministerio de Turismo a nivel nacional que vende y expande la oferta turística a nivel internacional. Las costas de Rocha son muy vendidas, y sabemos también que los presupuestos de las diferentes intendencias son muy diferentes. No es lo mismo el presupuesto que tiene la Intendencia de Maldonado, Montevideo o incluso Canelones que la de Rocha. Históricamente siempre fue menor. Entonces sí, debería haberlo, pero bueno, son gestiones que tienen que desarrollar las intendencias directamente con el gobierno nacional. Sí, porque ahí no solo debería actuar el Ministerio de Turismo, debería actuar el Ministerio de Salud Pública también, digamos, ¿no? Estamos hablando de algo importantísimo, digamos, que atraviesa a varios ministerios, me parece, y que no podemos dejar en manos de un intendente que tiene ganas o no tiene ganas de extender o no extender, o contratar o descontratar un guardavidas. Lo que es bueno destacar es la función que han desarrollado los guardavidas en el Uruguay desde hace muchos años, porque bueno, muchas veces ante esto que tú decís, se ha amenazado con, por ejemplo, poner otro tipo de organismo menos preparado, por ejemplo, del Estado. Qué raro. Hay un poco, hay un poco de peligro. Deja de cortar el pasto y te saca un... Hay un poco de peligro en torno a eso, porque sigue siendo un tema de inversión. Hay mucho desconocimiento en torno a lo que es el mar y la función. Los guardavidas del Uruguay están muy bien formados en lo que es un curso que imparte el ISEF, que es el curso de guardavidas, que dura 1 año, que hoy en día se está llevando una tecnicatura, que va a ser de 2 años, se está intentando cada vez profesionalizarlo más. Tenemos unos recursos humanos en el Uruguay que son muy buenos. Yo algo conozco, podría decir que son los mejores de América Latina. Toma pa' vos. Que también. Y me animaría a decir que a nivel internacional estamos muy bien posicionados. Nos falta valorizarlo acá, porque hoy en día, por ejemplo, en el departamento de Rocha, es básicamente ese recurso humano el que saca las temporadas adelante, sin otro recurso mecánico. Y se siguen recibiendo guardavidas que no tienen lugar para laburar en su propio departamento o en las costas, sabiendo que hace falta, ¿no? Porque siguen saliendo año a año grupos de nuevos guardavidas.
Sí, siguen saliendo. Después un poco lo que pasa es que a veces el mercado laboral se estanca por estas cosas que decíamos, o porque no se amplía el horario, no se amplía la zona, porque a veces hay más oferta de guardavidas, porque nada, se hacen más cursos de lo que el mercado puede sostener. Pero bueno, hoy en día en el Uruguay hay mucha necesidad de guardavidas. Terminan trabajando a veces en el interior, en Florida, en Flores, en el litoral, en Paysandú, en Salto. Mal o bien esos guardavidas terminan trabajando en algún lado. Después, nada, las carencias que se siguen dando, que está bueno tocarlas. Yo quería como abordar un poco los números de lo que son en el departamento de Rocha en general. A ver. Como para que se tenga un poco la idea de lo que fue este verano. Hubieron 195 rescates hasta el 24 de febrero, ¿no? Esto es mayor. 285 personas rescatadas hasta el momento. Y 159 asistencias. Nosotros hacemos una diferenciación entre lo que son rescates y asistencias en torno a nuestra intervención. Cuando nosotros tenemos que entrar nadando al mar y bueno, esa persona no puede flotar, lo denominamos rescate. Cuando nosotros entramos y le damos la mano sin perder pie, lo denominamos asistencia. Intentamos como hacer esa diferencia. Generalmente el rescate es como que tiene más peligro de vida, y la asistencia es como un paso anterior. De repente no llegó a eso porque intervenimos antes. Antes que eso, es importante destacar, sobre todo por el cambio de la denominación de salvavidas a guardavidas, que nuestra función primaria es la prevención. Las prevenciones que nosotros hacemos son innumerables, porque nos acercamos constantemente. Si nosotros no nos acercáramos a la orilla a decir qué significa la bandera roja, o por qué no se puede bañar ahí, que es el lugar como más normalizado, que la gente puede tener un accidente, constantemente estaríamos yendo como salvavidas a tener rescates y este número estaría muchísimo más inflado. Claro. Bueno, nada, nuestra Claro, función primaria es muy importante eso, que es la prevención. Se los ve, uno que va a la playa se los ve que no solo que están todo el tiempo mirando, sino que además están como, de repente los ves, ves un guardavidas que está hablando con alguien, indicándole alguna cosa, entonces como que también informando y diciendo, che, ahí no se metan, no se vayan tanto para allá, tené cuidado el chiquilín, tenerlo siempre de la mano. Nos pasa mucho eso de que, bueno, podemos visualizar las situaciones que se pueden llegar a dar, entonces intentamos prevenirlas. Tenemos muchísimas intervenciones últimamente con el tema de los menores y el cuidado o descuido que hay en torno a ellos por las diferentes desatenciones. Niños solos en el agua es muy común ver. Hay mucha desestimación por parte de los padres en torno al peligro del océano, de las diferencias de profundidad, de las corrientes laterales, de las corrientes de retorno. Y bueno, nada, nosotros siempre pedimos que los padres estén cerca de los niños. La recomendación ideal es que estén al alcance de la mano. A un brazo. Lo aprendimos eso también. Sí. Muchas veces nos pasan de que rezongan a los niños porque piensan que el niño se está dejando ir. Entonces tenemos que tener presente los padres de que hay una corriente lateral, que el niño no puede con esa corriente lateral. Incluso los adultos, que también hay accidentes muy comunes con los adultos, es esa desatención que hay con la corriente lateral que nos está llevando a una corriente de retorno. Entonces los propios adultos nos distraemos, no se va a distraer un niño que tiene más naturalizado el juego en el mar. Entonces no hay que enojarse con los niños, sino estar más atento el adulto y bañarse cerca. A veces yo soy padre también y a veces da un poco de pereza mojarse todo el tiempo, pero bueno, lamentablemente o no, también hay que disfrutarlo con ellos. El baño, lo ideal es hacerlo con ellos. O hablar con los guardavidas de buscar los lugares seguros. Claro. Han tenido, no sé si te querés seguir con algunos números más, pero igual te quiero hacer esta pregunta. El tema de esto, la comunicación, ¿no? De repente alguien que está metiéndose en un lugar que no es, o se está metiendo demasiado y ves que está corriendo peligro y le haces sonar el silbato, lo llamás, no sé qué, y empieza la discusión. No, pero yo nado desde los 5 años y taca, y les ha pasado esas discusiones y que se enojen porque los estás cuidando en definitiva. Sí lo hay. En mi caso personal, y creo que muchos guardavidas lo hacemos así, intentamos dejar un poco el ego de lado. Yo trabajo hace tantos años acá, yo esto. Sino más bien transmitir la información, que es una prevención. Después la persona, nosotros no
somos funcionarios civiles, no prohibimos. No son Claro. vigilantes del agua, no lo vas a ir a A mí sacar. la gente me dice, yo no puedo bañarme acá entre banderas. Yo siempre digo, sí, podés. Nosotros recomendamos que no. Entonces, un poco la idea es acercar el concepto preventivo. Después la gente lo puede desestimar o no. Y ahí lo que yo digo siempre es que hay una diferencia abismal entre lo que es la prevención y un rescate. O sea, se desestima muchas veces la prevención. Normalmente, por ese tipo de personas, que por suerte son pocos, no es la mayoría de la población. Y nada, podés ver una desestimación de una prevención y un accidente donde ves a la gente muy mal, ¿no? Angustiada, llorando, donde corrió peligro de vida. Entonces, nada, es importante intentar acercar la prevención de una manera tranquila y hasta ese lugar que corresponde y es lo que tenemos en nuestro contrato que debemos hacer, no nos podemos exceder tampoco de eso. ¿Tienen algún acompañamiento ustedes como guardavidas cuando ocurre una situación de rescate o algo? Pensando en esto, ¿no? En que también se mezclan un montón de emociones de las personas afectadas, de cómo queda también, por más que ustedes trabajen de esto y estén acostumbrados, me imagino que debe ser también un momento muy tenso y muy fuerte. A nivel institucional, ¿tienen algún acompañamiento o se lo maneja cada quien si lo necesita? Bien, está buena la pregunta, porque acompañado de lo que decía recién, trabajamos en una profesión en la cual a nosotros se nos disparan las pulsaciones y vemos riesgo de vida o nos encontramos con personas que realmente van a tener riesgo de vida. Entonces, cuando uno procesa toda esa película, nada, te dispara emociones muy fuertes dentro. Tenemos un acompañamiento desde este año por primera vez ante situaciones de muerte, de sacar personas fallecidas del agua, un acompañamiento psicológico por parte de la Intendencia que fue ofrecido a partir de este año, que pasó y entramos en esto con los 2 accidentes que hubieron acá, en Punta del Diablo, básicamente fueron esos 2, el que pasó en el Rivero el 6 de marzo, creo que fue entre las 6:30 y las 7 de la tarde, que salió en los noticieros, y después el otro accidente que pasó del otro lado de la Viuda, que pasó el 15 de marzo, dentro horario, pero fuera de zona. Que son esos riesgos, el tema del horario, el tema de las zonas, y esto tiene solución, o sea, no es que va a ser así para siempre, habría solución con respecto a qué sería lo mejor, ampliar el horario, sumar funcionarios, todos juntos, sumar casillas. Acá, si tuviésemos que decir, bueno, te lo preguntan a vos y va a quedar en tus manos, ¿cómo se podría solucionar vos y el equipo de guardavidas acá la situación para una mejor cobertura y un mejor servicio? Bien, hay informes técnicos desarrollados durante muchos años, donde dice claramente dónde fueron los accidentes, qué playas, qué horarios, lo fuera de zona. Evidentemente va a tener que llevar un trabajo por parte de la Asociación de Guardavidas de Rocha en torno a estudiar esto, que sea bastante concreto y sincero. Y por parte de la Intendencia también tiene que haber un interés en aumentar el presupuesto y encontrar la solución. La idea no es ser austeros, pero sí concretos, y sí hay una solución, obvio que hay una solución. Somos el departamento de la costa desde Montevideo hasta acá que tiene menos horario. Y sin embargo yo creo que es donde tenemos más afluencia de público. Hay que entender también que los funcionarios guardavidas trabajan 100 días, 8 horas, sin día de descanso. Exigirle más horario a esos funcionarios guardavidas en esas condiciones es delicado. Tendría que sumarse más Tendría que sumarse más funcionarios y bueno, la idea general que se está intentando como acompañar a grandes rasgos, todavía no fue votado en asamblea, eso es importante decirlo, es intentar llevar a lo que es el servicio guardavidas del departamento de Maldonado, que cubre 10 horas de servicio. Bueno, eso implicaría un guardavidas más por puesto, entonces tendrían que estar contratando alrededor de 50 guardavidas más. Esa es como la idea general de solución. ¿Y esto ustedes lo van a presentar antes a las candidaturas, ahora que estamos en campaña, ¿no? Digo, ¿se está presentando algún material a las candidaturas a la Intendencia? ¿Se va a esperar a que cambie la Intendencia para tener alguna reunión? ¿Han tenido contactos, más allá de con quién hayan sido? Pero pensando en que estamos a nada de elegir intendente e intendenta aquí en nuestro departamento, ¿hay alguna lucecita de Che Guardavía? ¿Nos acordamos de ustedes?
Bueno, es importante destacar que yo no pertenezco al gremio guardavidas. Soy guardavidas de Santa Teresa en este momento y un vecino más, y por eso me acerqué. Hablé con la directiva, que me autorizó un poco a tener esta entrevista y a volcar un poco de información. Me consta de que sí, que han tenido reuniones en la previa a sus candidaturas, reconocen las carencias de los diferentes candidatos. Sé que han tenido con los candidatos del Frente Amplio, no estoy al tanto, no sé si todavía la tuvieron o no, con los candidatos del Partido Nacional. Pero bueno, sé que hay un reconocimiento en torno a esto. Después lo que hay que ver en realidad, en función, es si van a seguir un poco esta política o realmente la van a cambiar. Yo creo que llegó un punto que ya es necesario. Ya son muchos años de atraso en torno a esto. Y hay una necesidad de servicio que desborda, que bueno, que hay que hincarle el diente y buscarle un poquito de solución. Bien, bueno, por lo menos sabemos que ahí están teniendo, al menos buscando información de lo que pasa con uno de los pocos servicios que brinda la Intendencia, que era algo que hablábamos en algunas otras reuniones, de caer en eso. Hay dos servicios fundamentales que brinda la Intendencia, que es guardavidas y es la recolección de residuos. ¿Y a cuál de los dos? Más desastroso, por lo menos hasta ahora, ¿no? No el trabajo de los funcionarios, sino la dinámica de cómo se lleva adelante el trabajo. Con respecto a esto, tengo unos datos que está bueno destacar, que hasta el 24 de febrero, por ejemplo, en La Paloma se pudieron constatar 18 accidentes fuera de horario. Después en la zona tenemos estos accidentes fatales que mencionamos antes, y además hubo uno en La Pedrera que fue un semi-ahogado, que terminó CTI. Cualquiera de esos 3 accidentes intervinieron los guardavidas. Los fuera de zona, el fuera de zona ya en La Viuda, la prefectura primero pasó sin levantar a los guardavidas, después se dio cuenta que precisaba los guardavidas y volvió. Y volvieron a ir. Y bueno, esas cosas también pasan, pero lo importante a destacar ahí es un poco lo que yo decía antes, que a veces la gente se confunde. Si bien trabajamos juntos, la injerencia que tiene cada uno en la playa. Y ha sido un tema durante todos estos años. Entonces, lo que es salvamento, es importante destacar y reconocer la función que desarrollan los guardavidas. Y lo que es seguridad en lo que es la arena, y en alta mar, por las embarcaciones que tienen, prefectura. Trabajamos en conjunto, pero tenemos tareas diferentes. Claro. Y me preguntaba también que algo importante dentro de la asistencia que ustedes necesitan para hacer bien su trabajo es la complementación con los sistemas de salud. ¿No? Porque, por ejemplo, quizás vos en La Moza no tenés mucho problema porque ahí hay buenos caminos donde una ambulancia puede llegar y seguramente está disponible para eso, pero acá... Ahí quedamos un poco sujetos a las limitaciones que pueda tener cada localidad, en torno a la resolución de salud que tenga cada localidad. Entonces, de repente, no sé, en Santa Teresa consta con una ambulancia, con un... El parque, ¿no? El parque de Santa Teresa consta con una ambulancia, una policlínica y médicos de guardia y enfermería, y puede tener una mayor capacidad de respuesta ante una necesidad de repente que es menor que la que se puede dar acá en Punta del Diablo. O también la forma en la que trabajan. Es complejo, no es mi área, pero sí es importante trabajar en conjunto porque las respuestas están un poco atadas, ¿no? Nosotros en la evacuación de esa persona de la playa, que nos pasa, por ejemplo, en el accidente que fue en La Viuda, evacuar a esa persona desde el otro lado del faro fue muy complicado. Claro. Y bueno, entonces sí está bueno pensar en ese tipo de situaciones que cómo se puede evacuar una persona. Claro, que ahí tiene que ver vamos de nuevo, ¿no? Con la política pensando en los turistas, digamos, ¿no? Ni siquiera pensando en los pobladores, porque eso sería un montón. Y lo lejos que estamos de lo transversal, ¿no? Porque estamos hablando de esto de prefectura, bueno, ¿no? El sistema de salud. Hay algo que estamos muy lejos de entender lo integral y lo transversal de lo que ocurre en el turismo en sí, todo lo que implica el turismo, que no es solamente alquilar una cabaña o irte a comprar al free shop, ¿no? Lo que implica es desde que
entrás a Punta del Diablo hasta que te vas. Todo eso tendría que estar de forma integral. Lejísimos. Lejísimo de la Lejos. integralidad. Sí, en nuestro caso es por el propio desconocimiento que hay en situaciones que pueden haber en el mar. Entonces, claro, muchas veces a nosotros nos dicen, qué cómodo que estás. O de repente te ven, Tomando sol todo el te día. ven en un rescate y te dicen, qué tirado que estás. Entonces, tenemos esas dos visiones antagónicas en una misma situación que nosotros estamos ahí. Nosotros no es ni una ni la otra. Digo, las cosas suceden en la playa. De repente te toca verlo, de repente no te toca verlo. Es como una guardia. Los médicos están ahí. Sí. De repente se abre la puerta y te entraron 4 accidentados. A nosotros nos pasa a mí me pasó personalmente de evacuar por una tormenta eléctrica, no haber nadie en la playa, irnos a un auto, porque nosotros en las tormentas eléctricas evacuamos porque nosotros corremos riesgo. La playa no es una zona segura por el accidente que se puede generar en la arena o en el agua. Estar en un auto, bajar a una persona por el medio de la playa que venía en ruta, no haber visto en ninguna de esas situaciones y tirarse por el medio de la corriente de retorno, tener que salir corriendo del auto e ir a rescatarlo. Entonces, puede haber poca gente y sin embargo tener accidentes. Y nos ha pasado mucho. Por eso para nosotros es importante siempre, ante cualquier adversidad climatológica, mantener la guardia. Porque somos conscientes de que esos accidentes pueden suceder. Sí, tal cual. Bueno, la información, cartelería, ¿no? Digo, como seguir Bien. desparramando un poco más la urgencia y también eso, educación. Sí, en eso quería transmitir lo que viene transmitiendo la directiva de la Asociación de Guardavidas de Rocha como 3 ejes grandes, que uno es el convenio propiamente firmado y los incumplimientos que hay, que es la cartelería, el retraso que hay en los materiales, las torres también que son arregladas a destiempos. Ya hubieron compañeros este verano que estuvieron trabajando con las torres en mal estado hasta entrado enero. O también pasa muchas veces en una solución que costó encontrar en Aguas Dulces, donde entraba el mar y las barría, entonces se quedaban compañeros sin torre. También la poca capacidad de respuesta de la Intendencia a tener solo una cuadrilla municipal para arreglar todas las torres del departamento. A veces te dan la respuesta de que que aparte es la misma que arregla otras cosas en el departamento. Entonces, claro, están arreglando un tablado en Lascano y vos estás trabajando ahí. Entonces, digo, independientemente de las diferentes intendencias, nosotros hace muchos años que venimos hablando de aumentar las cuadrillas para lo que es el verano, ¿no? De que haya algo propio para que el guardavidas pueda trabajar en función más cómodo. También por la necesidad, bueno, es lo mismo trabajar a pie de arena, que no ves, pues te tapan las sombrillas, que trabajar a una altura que vos ves toda la playa. Después la falta de cartelería, que yo creo que nos evitaría un montón, educaría a la gente de otra manera, y eso está convenido y no se viene cumpliendo a grandes rasgos en todo el departamento. Sin embargo, que hay mucho cartel de gastamos tantos millones de dólares en esta tablita y esto es culpa de tal vecina. Por ejemplo, digo, hay cosas que de repente no se entienden en el convenio que sí son importantes para la función y para el servicio en sí. Nosotros somos los que nos preocupamos muchas veces de poner los carteles de fin de zona porque implica nuestra propia responsabilidad. Pero bueno, después materiales. Hay cosas que también siendo autocrítico tenemos que mejorar de parte de la asociación y de parte de la Intendencia. Pero hoy en día los materiales se entregan al finalizar y no hay nadie de la Intendencia que los corrobore o le haga un mantenimiento y se entregan en el mismo estado que se entregaron al año siguiente. Entonces de repente hay prismáticos que no funcionan, botiquines no están en buen estado y eso lo tenemos que mejorar para que la propia función no sea menor. Eso por un lado. Después, en realidad, lo que nosotros siempre planteamos, otro eje importante es el tema contractual con la Intendencia. Nosotros desde hace muchos años yo en mi caso particular, que no soy de los guardavidas más veteranos, trabajo hace más de 25 años en el departamento de Rocha. Y sin embargo, hay una necesidad del servicio que es permanente todos los veranos, pero los contratos son discontinuos. Entonces hace que una persona tenga inseguridades laborales. Y si nosotros queremos profesionalizar o que sean los guardavidas que van generando experiencia año a año y no sea gente nueva, que eso pasa en otros lugares del mundo y eso hace que se pierda mucho lo que es la calidad del servicio, hay que dar cierta estabilidad. Y nosotros no es que pedimos
más dinero. Nosotros los planteos que hemos generado es Seguridad laboral. seguridad laboral, incluso en torno a lo que cobramos ahora, distribuirlo en 12 meses o generando tareas que sí son importantes como educativas. Creo que tenemos un material humano importante como para poder estar previniendo en los centros educativos de todo el departamento para prevenir accidentes que se suceden con adolescentes en el interior del país, en la costa. Entonces creo que de alguna manera se puede cerrar. Siempre tiene que haber, obviamente tiene que haber ideas de parte de los trabajadores, y tiene que haber voluntad política, la tan querida voluntad política, que si la hay está. Y yo creo que lo importante es eso, la necesidad del servicio es permanente, se va notando cada año más, y bueno, creo que es un derecho adquirido y ganado por parte de los guardavidas que están a tenerlo. Hoy en día no cerramos el año, estamos en 10 meses de contrato, pero bueno, eso lo que hace es que hay de repente 2 meses que no tenemos cobertura médica, hay 2 meses que no tenemos aportes jubilatorios, y esto que se ha ido incrementando año tras año, ¿no? O sea, de repente tenemos compañeros que tienen más años, que tienen 30 años de servicio o más, ya con 60 años trabajando o más, y hay un problema jubilatorio con esos compañeros, Claro. que de repente trabajaron otros veranos con 3 meses, las mismas temporadas que ahora, pero con otro reconocimiento, y no tienen la posibilidad de jubilarse. Y sin embargo tienen la necesidad laboral de seguir trabajando. Y ahí dicen, pero ¿cómo está esta persona? La otra pregunta, ¿hasta cuándo pueden trabajar ustedes de guardavidas? Que nos hacen bastante. Sí. Y bueno, un poco a veces nos marca la necesidad que tenemos como trabajadores. Y después, nada, en torno a la función. En Rocha, por ejemplo, trabajamos mucho a conciencia desde hace muchos años. Y así nos hemos organizado desde hace muchísimos años hasta el día de hoy. De hecho, la Asociación de Guardavidas Rocha es la que organiza el servicio de guardavidas. Y hemos generado un entrenamiento en el cual entre nosotros mismos nos vemos y nos medimos. Y así todo funciona bien y ha hecho que la Intendencia no ponga contralor, porque ve que el servicio funciona bien. Es atípico, sí, es atípico. Sí. Pero bueno, ¿Para realmente... qué quieren cosas si ya entre ustedes se arreglan y hacen bien? No, Claro, el ¿qué límite tanto? es el mar. O Sí, sea, claro. nosotros vamos a tener situaciones en las cuales vamos a tener que resolver un accidente y tenemos 1000 personas mirándonos. Y ahí está el límite. Entonces, cuando entendés que no lo resolvés, ahí está tu límite. Bueno, ¿cuándo retoman ahora esta última parte que queda? Estamos allí con los vecinos y vecinas de ambiente también. Hoy, con de todo, nos vamos a las 4 de la tarde Sí. hoy. ¿Cuándo retoman el servicio? Y también, por lo menos para mi parte, para terminar, si sería necesario que entre que este bache, que no hay servicio, que estuviese igual porque gente en la vuelta hay. Lo retomamos ahora el 12 de abril, como decía antes, y sí es necesario, como también te decía antes, yo creo que se ha visto, me ha tocado bajar acá a la playa del Rivero, la bahía, y los fines de semana se ve mucha gente como días de playa de verano. Y accidentes han sucedido, me consta que hubieron 2. Nada, es necesaria la función, sobre todo si queremos desarrollar el turismo de forma segura. Creo que por lo menos se tendría que estar hablando como planes pilotos donde se estudie determinadas playas que realmente tengan la necesidad. Se puede entender de que hay playas que no tengan la afluencia de público en otros balnearios, porque no estamos hablando solo de Punta del Diablo, que de repente no amerite poner el servicio. Eso se puede entender. El tema es, dentro de lo lógico, intentar brindar ciertas seguridades. Bien, así que a partir del 12 vuelven y hasta que finaliza la semana de turismo. Hasta el domingo de Pascua es el último día y ahí Y cerramos. ahí. Al día siguiente tenemos una asamblea técnica donde evaluamos toda la información técnica de la temporada, que después se desarrolla con cada puesto, brinda la información que tuvo de servicio. Yo acá no dije las intervenciones en la arena también, que pasan, como curaciones de agua viva, desmayos, RCPs que puedan haber, por infartos, por paros cardíacos. Toda esa información se junta ahí, se recaba y se hace un informe técnico que se eleva a la Intendencia. Y ahí es donde se argumenta y se dice, mira, hubieron tantos accidentes fuera de zona, hubieron tantos accidentes fuera de horario, se necesita aumentar esto, en base a las necesidades que hubieron. Balnearios que, por ejemplo, tienen problemas de cobertura, como en Santa Isabel, que los vecinos reclaman, más torre guardavida, como acá en La Viuda. Y es importante entender también de que en esta situación, por eso se ha demorado tantos años, nos hemos estado como enfrentando los trabajadores a la Intendencia, enfrentando.
Entonces la comunidad no ha intervenido más allá del reclamo que hacen los trabajadores. Ujú. Entonces creo que es importante como que la comunidad haga pesar un poco estas necesidades también, de que no es un capricho de los trabajadores. Nosotros no mejoramos contractualmente con estas cosas. Nosotros velamos también por la mejora del servicio. Y es lo que queremos. Nosotros estamos viendo un problema de horario, tenemos familia acá, tenemos amigos y no queremos que nadie por fuera de nuestro horario se vea afectado, donde sabemos que pasan accidentes. Bueno, vamos a esperar luego también a lo que brinde la asamblea después de que finalice el servicio en nuestro departamento para tener esos últimos datos que incluya también esta semana de turismo. También poder invitarles en el correr del año como para hablar de que también se labura en la arena, no solamente en el agua, como para ir contando cuáles son los trabajos y qué implica ser guardavidas en las costas de nuestro departamento. Y bueno, y pensar que después de la asamblea ya estamos ahí en las elecciones, que la campaña, que no sé qué, a ver si toman estos datos y al fin en el departamento de Rocha la próxima temporada tengamos en tiempo y forma y como corresponde el servicio. Tengo entendido mostrar una buena disposición a mejorarlo. Ojalá, siendo intendente, lo que les toca hacerlo, lo cumplan. En campaña Ojalá. tienen tanta predisposición. Ay, ojalá. Pero bueno, a través de vos comprometemos ahí al grupo de guardavidas del departamento, de todo el departamento, para poder quienes puedan venir en vivo, ir sacando por teléfono también e ir conversando de cómo se va Bien. laburando en diferentes balnearios, cuáles son las problemáticas, para que la comunidad también vaya acompañando estos reclamos que están teniendo los trabajadores y las trabajadoras que nos cuidan, nos protegen, nos previenen y nosotros después decimos, mira, están ahí tomando sol todo el día, qué laburo fácil. Beto, gracias por gracias a ustedes. arrimarte a vos y a toda la asociación también que vienen laburando y que vienen haciendo los reclamos. Hay muchos borradores, bases programáticas, cosas por ahí, esperemos que los incluyan y esperaremos a la asamblea, ahí a ver cómo fue el resultado final Dale. de esta temporada. A las órdenes. Sí, ojalá que el próximo o la próxima intendenta hagan este pedido a nivel nacional de que, bueno, esto es algo importante para el país, que como para que quede en manos de cada departamento. Ulma.